Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la cosmovisión andina, un tema correspondiente al curso de historia del Perú. Para empezar, empecemos definiendo qué cosa es cosmovisión, qué significa la palabra cosmovisión. Bueno, la cosmovisión es la forma de ver el mundo que tiene cada cultura, la forma de ver, de entender y de darle un sentido y darle y encontrar un origen a su mundo, a sus vidas. Una cosmovisión es una forma de apreciar, es una forma de entender el mundo que rodea a las personas, a los individuos, ¿no? A las poblaciones. Eh, la cosmovisión es una forma particular que tiene cada sociedad de entender, explicar su origen y entender pues cómo funciona el mundo que los rodea, ¿no? Y todos los elementos que hay alrededor, ¿no? Los dioses, los animales, la geografía, el mundo en general. Ahora, lo importante de conocer es que cada cultura en la historia del mundo, pues ha desarrollado una propia cosmovisión, ¿de acuerdo? Cada cultura en el mundo ha desarrollado su propia cosmovisión. Los europeos tenían su propia cosmovisión, los griegos, los persas, los hindúes, los chinos, cada cultura tenía su propia cosmovisión, ¿de acuerdo? Pongamos un ejemplo. ¿Cuál era la cosmovisión de los antiguos griegos? Para ellos el mundo estaba dividido pues por el cielo, donde estaba pues el Olimpo, ¿no? En el Olimpo vivían los dioses como Zeus, como Hera, y en las profundidades se encontraba pues el Hades, ¿no? Donde estaban pues las almas condenadas. Eso era la cosmovisión de los griegos antiguos, ¿cierto? Por ejemplo, pongamos otro ejemplo. El ejemplo de otra cultura. La cultura de los europeos cristianos, por ejemplo, ¿no? Ellos querían que el mundo estaba dividido pues por el cielo y la tierra. El cielo vivía pues los ángeles y ahí vivía pues este Dios y su hijo Jesucristo, ¿no? Y debajo pues estaba el infierno. Esa era la cosmovisión de los cristianos, ¿verdad? De los europeos cristianos. Ya. Y así cada cultura en la historia ha tenido su propia cosmovisión, su forma de entenderle, de darle un sentido a este mundo tan complejo, tan cambiante, ¿no? Actualmente, pues en el mundo moderno ya las cosmovisiones han variado mucho, ¿no? Actualmente la ciencia moderna nos ayuda a entender mejor cómo funciona el mundo, ¿no? Pero lo que veo es que cada cultura en la historia ha desarrollado su propia cosmovisión, ¿de acuerdo? Ahora, si cada cultura en historia, desde que el ser humano ha surgido en la Tierra, ha creado su propia cosmovisión, eh, ¿cuál habrá sido la cosmovisión de los incas, de la cultura andina en general? Pues les puedo decir que la cosmovisión de los incas y de las culturas andinas en general ha sido una cosmovisión totalmente alejada y separada y distinta de las demás cosmovisiones del mundo. ¿Por qué? Porque la cultura andina, jóvenes, prácticamente ha crecido aislada del resto del mundo. No tiene nada, pero nada que ver con ninguna otra cultura en el mundo, porque es una cultura que se desarrolló aislada. La cultura andina nunca pudo conectarse con otras culturas y aprender cosas nuevas y cambiarlas, y modificar y así avanzar. Nunca pudo hacer eso. Los incas nunca tuvieron contacto con los aztecas. Los huaris, los moches, nunca tuvieron contacto con los mayas. Hubiera sido algo totalmente distinto si es que esas culturas hubiesen estado en contacto. Hubieran aprendido mucho de sí, ¿no? De repente los aztecas hubieran aplicado el sistema de organización social que tenían los incas, que era casi perfecto, ¿no? O los incas hubieran desarrollado y adaptado los dioses de los aztecas a la creencia de los incas. Quién sabe, hubiera habido un intercambio, ¿no? De tecnología y de cultura. Pero eso nunca ocurrió ese intercambio. La cultura andina creció aislada, como si estuviera pues perdida en una isla y que nadie entra a esa isla. Prácticamente la cultura andina creció de esa manera, pues aislada del resto pues del mundo, ¿no? Entonces, esta calidad, esta condición de la cultura andina
la hace totalmente excepcional, totalmente distinta y diferente al resto de las culturas del mundo, ¿de acuerdo? La cosmovisión de la cultura andina es una cosmovisión totalmente distinta y alejada de las demás culturas del mundo, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy en claro. Y aquí vamos a ver las diferencias entre la cosmovisión andina y la cosmovisión de otras culturas del mundo. Acá ya van a entender por qué. Primero, ¿cómo veían el tiempo los incas y las culturas pre-incas, ¿no? ¿Cómo veían el tiempo? Les pongo un ejemplo. Según la cosmovisión cristiana europea, el tiempo está dividido por años después de Cristo. Para ellos, el año cero es el año de nacimiento de Cristo y de ahí en adelante calculan ellos el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tú ibas a Europa en Edad Media y le preguntabas a un ciudadano, muchos de ellos de repente no sabían en qué año estaban, pero si alguien que tenía una cierta educación te podía contestar y le preguntabas, a ver señor, usted dígame en qué año nos encontramos. Según su cosmovisión, ese europeo cristiano de la Edad Media te va a decir, ah señor, nos encontramos en el año 1352 después de Cristo. Esa era la respuesta que te iban a dar ellos. Esa era su cosmovisión, así veían ellos el tiempo. Y eso pues ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? Como una herencia de esa cosmovisión. Pero ¿cómo era la cosmovisión andina? ¿Cómo los andinos, cómo los incas, cómo las culturas perincas veían el tiempo? Ellos no podían dividir el tiempo pues antes y después de Cristo, porque no conocían a Cristo. Eran una cultura que vivió aislada de esa religión, ¿verdad? Hasta la llegada de los europeos, ¿no? Pero durante toda la historia, cuando la cultura andina creció aislada, tenía otra forma de ver el tiempo. ¿Cómo veían el tiempo? No veían el tiempo de una forma lineal, sino de una forma cíclica. Para ellos el tiempo era como una rueda que se iba repitiendo durante el paso del tiempo y los ciclos. Ellos decían de que cuando venía una época de caos, luego le seguía una época de orden. Y luego a esa época de orden le venía una época de caos. Y luego a esa época de caos le venía otra época de orden. Y así sucesivamente por toda la historia. Para los incas, la tierra o el mundo andino había pasado por cuatro vueltas, ¿no? Por cuatro transformaciones, por cuatro épocas de caos. A esta época de caos, los incas lo conocían como Pachacuti. Pachacuti. No se confundan con el Inca Pachacútec. No. Esa es otra palabra, es otro término. Ellos conocían al caos como Pachacuti. Pachacuti para ellos, para los incas, era como una época de caos, de devastación, de debacle, de, de que todo se desmorona y se viene abajo. Puede ser una época de sequías, de fenómeno del niño, de terremotos o de cambios sociales. Y para los incas, pues el último Pachacuti ocurrió cuando se vino abajo pues el imperio incaico, ¿no? Porque los incas decían, cuando llegaron los europeos, por ejemplo, los incas decían, eh, vienen los europeos, vienen enfermedades, la gente se pelea entre pueblos. Esto es un Pachacuti, esto es una época de caos. Para los incas la conquista fue una época de caos, fue un Pachacuti. Y ellos esperaban que después viniera una época de orden, ¿no? Y según algunas profecías o algunos mitos que se han formado a través del tiempo, los incas están esperando el quinto Pachacuti, ¿no? Que ocurrirá 500 años después de la conquista, ¿no? ¿Ocurrirá? ¿No ocurrirá? No lo podemos saber, ¿no? Es como una profecía que ha quedado pues en la tradición andina, ¿no? Y yo les puse la comparación de los mayas, ¿no? Por ejemplo, para los mayas, el mundo se determinaba en el año 2012, supuestamente, ¿no? Y esa era su cosmovisión de los mayas, ¿no? Pero para los incas, pues, todo era cíclico, ¿no? Los incas creían o consideraban de que después de cada Pachacuti, después de cada fin de ciclo, de caos, comenzaba otro mundo nuevo. Y lo que estaba atrás se borraba por completo. Por eso que los incas no conocían mucha historia más atrás de la misma historia de los incas, ¿no? No conocían qué pasó tiempo atrás que ellos, ¿no? Para ellos
El mundo se creaba después de esa catástrofe, un mundo nuevo, ¿no? Los incas conocían solamente lo que pasó hasta la época de Manco Cápac, que fundó pues este imperio y nació otra época, ¿no? Más atrás de ellos, más atrás de Manco Cápac, en el tiempo ya no conocían los incas, ya no podían describirlo porque para ellos el mundo se había creado en ese momento, había surgido un mundo nuevo. Para ellos el tiempo era así, era cíclico. Otra forma de entender el mundo, ya sabemos cómo veían ellos el tiempo, ahora vamos a ver cómo veían los incas el espacio, la tierra. Para los incas, la tierra estaba dividida pues en tres mundos, ¿no? El Anampacha, el Caipacha y el Ucupacha. Repito, el Anampacha, el Caipacha y el Ucupacha. Para los incas, el mundo estaba dividido pues en tres estados, en tres mundos, por así decirlo. El mundo de arriba, el Anampacha, el mundo de aquí, de los vivos, de los hombres, y el mundo de los muertos, de abajo. En el Anampache vivían pues divinidades, ¿no? Dioses como el rayo, como la luna, como el sol, ¿verdad? E incluso el mismo Huiracocha, que era el dios supremo, que estaba pues atrás de todos ellos, ¿no? En el Caipacha vivíamos pues los animales, las personas, las plantas, ¿no? Las montañas, todo lo que está vivo. Y recordemos que para los incas todo estaba vivo. Para los incas los animales, el árbol, el cerro, la montaña, el río era una entidad viva que se le podía hablar, que se le podía escuchar, ¿no? Ellos consideraban pues que todo estaba vivo, todo estaba en constante movimiento y lo consideraban parte de una sola cosa. El ser humano era parte de la naturaleza. Eso era el Keipacha, mundo de la vida. Y finalmente el Ucupacha era pues el mundo de los ancestros, ¿no? Donde se guardaban a las momias, a las malquis. Y ahí se les rendía culto, pues, ¿no? Eh, básicamente pues era el mundo de los muertos, ¿no? Ese era el término que se le daba, ¿no? Y es donde se encontraba pues en las profundidades de la diosa Pachamama. Pachamama, ¿quién es? Es la madre tierra, ¿no? Y debajo de la madre tierra se encontraba el Ucupacha. Bueno, hemos visto dos características importantes, que es el tiempo según los incas y el espacio según los incas. La próxima semana ya vamos a continuar con otras características de la cosmovisión andina. Bueno, jóvenes, así nos quedamos por ahora y nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Hasta luego.